Om Namah Shivaya, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas al Satsang. Esta mañana vamos a compartir acerca de la Bhagavad Gita, que es una o quizá la escritura más importante del yoga y de la tradición hindú, y si no, por lo menos la más estudiada en todo el mundo. Es la enseñanza donde el Señor Krishna, un avatar o una encarnación divina, al igual que Jesús, da en un diálogo con un discípulo suyo y primo que se llama Arjuna, da una serie de enseñanzas espirituales con el propósito primero de que Arjuna, por una situación específica, cumpla su deber, pero sobre todo que alcance la liberación espiritual. Ese es el propósito de todas las enseñanzas espirituales, de todos los maestros, avatares, de todas las tradiciones del mundo. Y es una enseñanza para nosotros, ¿cierto? Al igual que cuando leemos la Biblia, el mensaje de Jesús no fue solamente para los apóstoles, sino que cuando estudiamos la Biblia, el mensaje de Jesús es para nosotros en nuestra vida cotidiana. Asimismo, la Bhagavad Gita es una enseñanza para nosotros en este momento de nuestra vida. Y para hacer como un repaso, porque vamos a estudiar propiamente el capítulo 15, vamos a hacer un repaso mencionando más o menos qué se habla en los capítulos anteriores, ya que estamos en el capítulo 15 porque en Vanadurga Ashram, desde el año pasado, después del profesorado de agosto, iniciamos el estudio de toda la Bhagavad Gita, capítulo por capítulo. Entonces, mientras estuve allí, alcanzamos a estudiar hasta el capítulo 14, y la idea aquí en Atman es darle continuidad a ese ciclo de enseñanzas. Si desean ver las satsang anteriores, pueden ir al canal de YouTube de Vanadurga Ashram y hay una playlist de Bhagavad Gita y allí pueden encontrar desde el capítulo primero hasta el 14. Entonces, para recordar un poco de qué habla la Bhagavad Gita, para el punto al que llegamos en el capítulo 15, se inicia en un capítulo que se llama el Yoga del Desaliento de Arjuna. Y desaliento en este caso significa confusión. Arjuna, que es un guerrero con quien Krishna está en el diálogo de la Bhagavad Gita, está en una crisis y en un estado de confusión muy profunda porque él debe luchar en una guerra, ya que él es, por decirlo en nuestras palabras, un soldado, un guerrero. Y recordemos que la labor de los guerreros tradicionalmente es ayudar a luchar contra, por decirlo así, las fuerzas del mal para restablecer la justicia en un lugar determinado. Entonces esa es la misión que se le encomienda a Arjuna. Él debe luchar en una guerra justa para restablecer el orden, ya que el reino en el que ellos vivían fue robado por unos primos de Arjuna, que por envidia, celos y demás, al ver que el reino de Arjuna y sus hermanos era más próspero, se lo arrebataron, se lo robaron. Y una vez cayó en manos este reino de los primos de Arjuna, que se llaman los Kauravas, ese reino quedó sumido pues como en el sufrimiento, había mucho caos, pobreza, enfermedad, sufrimiento de la población, porque el gobierno que estaban ejerciendo los primos de Arjuna, que robaron este reino, era un gobierno corrupto. Y el deber de Arjuna y de sus hermanos, que se llaman los Pandavas, era recuperar el reino y que volviera a restablecerse pues la armonía, la justicia y la prosperidad y la felicidad para todos allí. Esa historia se cuenta en el Mahabharata, que es un poema épico el más grande de la India y creo que de toda la humanidad. Y en este épico se cuenta pues todo el preámbulo hasta llegar a este diálogo de la Bhagavad Gita, el por qué este reino es robado, cómo intentan dialogar antes de la guerra y cómo Krishna termina estando del lado
de los Pandavas del lado de Arjuna para darle consejo. En un momento dado, los líderes de ambos bandos de la guerra se acercan a Krishna para pedirle que esté de su lado o que los apoye pues en la lucha. Y Krishna les da a elegir el ejército más poderoso, que es el ejército de Krishna, el ejército de Dios, o Krishna mismo, que es Dios, pero él no iba a luchar en la guerra. Entonces Arjuna, que en ese momento reconocía pues que Krishna era en ese momento un ser muy sabio, él hasta ese momento no reconocía que era una deidad, y era un gran devoto pues de Krishna, le dijo: yo te quiero de mi parte, aunque no vayas a luchar, simplemente como mi consejero. Y Duryodhana, que era el líder de los Kauravas, cree que hizo la mejor elección tomando el ejército de Krishna, el ejército más poderoso sobre la tierra. Pero como sabemos, nadie es más poderoso que Dios mismo, ni siquiera sus ejércitos. Entonces Arjuna finalmente es el que hace la mejor elección. Y estando en medio de ambos bandos, ya en el campo de batalla que se llama Kurukshetra, antes de iniciar la guerra, Arjuna le pide a Krishna que en el coche jalado por caballos, son carrozas en ese momento de la antigüedad, lo llevara en la mitad de ambos bandos para ver contra quién tenía que luchar. Y allí Arjuna ve que en ambos bandos hay familiares suyos. Pues de su lado están sus hermanos, su esposa, muchos amigos, y del otro lado están sus primos, que fueron los que robaron el reino, pero además de sus primos están sus tíos, pues también gente con la que ellos convivieron, crecieron, compartieron, que por asuntos pues de la vida tenían que luchar de ese bando. Y entonces Arjuna entra en una crisis porque él no quiere matar a sus parientes, a esos seres con los que compartió durante mucho tiempo en su vida, muchos de ellos amigos, vecinos que estaban del otro bando. Y entonces le dice a Krishna que él prefiere no luchar en la guerra. Y le da pues argumentos muy bonitos de que obviamente uno no debe matar a sus parientes, lo cual todos estamos de acuerdo pues con eso, de que no se deben romper las castas o los linajes familiares, y que intenta como convencer a Krishna de que esa guerra es mejor no hacerla porque va a generar como una crisis también, pero todo esto de alguna manera son argumentos que Arjuna expone porque no comprende el contexto de la guerra en ese momento. Ellos deben igual hacer la guerra porque es como dicen por ahí, prima el bien general y es rescatar a ese reino y a toda su población del sufrimiento y en este caso contra, digamos, unas personas que no están ejerciendo bien su labor y están generando mucho caos y que son unos primos suyos. Entonces, después de este momento que se llama el desaliento de Arjuna, Krishna le empieza a dar una enseñanza en el capítulo 2 sobre la inmortalidad del alma. Y esto ocurre porque Arjuna llega a un punto en el que él se rinde y dice: no, yo no voy a luchar. Pero le dice: dime claramente qué es lo mejor para mí, estoy confundido, no sé qué debo hacer, tomo refugio en ti, para resumirlo pues. Entonces una vez Arjuna se rinde y reconoce que Krishna es su maestro y su guía, es decir, cuando nosotros nos rendimos a la voluntad de Dios y reconocemos que Dios es nuestro guía y que finalmente lo que prima en nuestra vida es la voluntad divina y no necesariamente lo que nosotros queremos, en ese momento cuando nos rendimos a la voluntad divina, Dios nos da su enseñanza. Y en ese capítulo 2, Krishna pues le habla de Arjuna, de que el alma es inmortal, de que allí realmente nadie va a morir, ni siquiera él mismo en caso de que Arjuna perezca en la guerra, de que no tenga miedo de cumplir su deber, porque igual es por un bien superior, que es restablecer la justicia, y que no tema, porque realmente allí nunca nadie muere, porque aunque el cuerpo perezca, el alma es inmortal. Y que
algo muy importante también le dice es que incluso aunque tú no luches, la voluntad divina es que todos esos seres mueran en esa guerra. Él le dice en palabras textuales, yo ya los he matado a todos, tú simplemente serás un instrumento para cumplir mi voluntad. Y eso también es muy diciente porque no es que Dios esté incitando a matar ni mucho menos, sino que finalmente, independientemente de lo que nosotros creamos, independientemente de los planes que nosotros tengamos, todo en la vida está definido por voluntad divina. La vida, la muerte, todas las experiencias. Entonces, por mucho que, digámoslo así, yo quiera vivir 500 años, pues no, Dios ya definió cuándo es el día que uno debe partir y eso se cumplirá sí o sí, aunque uno quiera oponerse a eso. Y así es con todo en la vida. Luego, al ver que Arjuna no comprende esa enseñanza, que es muy elevada sobre la inmortalidad del alma y que pertenece a lo que llamamos el Jnana Yoga, dicen, le baja la enseñanza de su nivel porque él es un guerrero. Entonces le empieza a decir, bueno, tienes que luchar porque tú eres un guerrero. Los guerreros se caracterizan por ser valientes y en cambio tú estás lleno de miedo. ¿Qué van a decir tus enemigos? Se van a burlar de ti. Tu honra va a quedar como en desprestigio, por decirlo así. Entonces Arjuna empieza a tocarse un poco ya más desde el ego como guerrero para empezar como a reaccionar un poco ante esa situación y poder comprender lo que Krishna le quiere decir. Y en este punto le da la enseñanza del karma yoga y le dice que su deber es cumplir esa misión de luchar en la guerra porque nosotros no podemos en ningún momento negarnos a cumplir nuestros deberes, ¿cierto? Y esa es una enseñanza para nosotros también. A veces queremos abandonar nuestros deberes pensando más en nuestra comodidad personal, en no llevar, digámoslo así, obligaciones o no querer cumplir con cosas que quizá no nos gustan en ese momento, pero es lo que es dármico o es lo correcto que debemos hacer en ese momento. Y entonces nuestro deber es cumplirlo, es simplemente cumplir nuestro deber, hacer la tarea bien y dejar ya que el resultado de eso sea también lo que Dios quiera que suceda. El resultado lo ofrecemos a Dios, porque todo nuestro trabajo y nuestro servicio es como una ofrenda. Y así sucesivamente se va capítulo tras capítulo enfatizando mucho en este tema de cumplir nuestro deber, de ejercer el karma yoga, sobre todo en el sentido de que nuestras acciones sean de beneficio para los demás, no solamente hacer las cosas por hacerla, porque en este caso del ejemplo de Arjuna, él no tiene que luchar por luchar, sino que su lucha tiene un propósito y es restablecer la justicia, que significa ayudar a que todos esos seres que están sumidos en el sufrimiento por ese gobierno corrupto puedan recuperar su paz, su tranquilidad y su vida pues digna. Y eso es lo mismo que nosotros hacemos cuando hacemos karma yoga. Nosotros no solamente cumplimos tareas por cumplirlas, sino que estamos siendo de beneficio para otros, ayudándoles en muchos procesos de sanación o simplemente a tener su alimento, a tener su sustento, a tener una vida digna. Finalmente lo que todos hacemos con nuestro trabajo, ayudar a que otros se beneficien. Entonces es muy importante reconocer también cuál es el fin de nuestras acciones y así poder motivarnos mejor a realizarlas. Por allá da una enseñanza sobre la meditación, da enseñanzas sobre, digamos que cada vez empieza como a subir un poco el nivel de la enseñanza y hay un punto donde él empieza otra vez a hablar del Jnana Yoga. Por ejemplo, hay un capítulo que se llama el Yoga del Brahman imperecedero, donde vuelve y retoma el tema de que somos seres inmortales, de que nuestra existencia es infinita y de que nuestra esencia es felicidad.
Hay un punto donde habla del yoga de las glorias divinas, donde expone de que toda esa maravilla que nosotros vemos en la naturaleza, cuando nos asombramos por un paisaje hermoso, montañas, flores, frutos, animales, aves, mariposas, el cielo, tanto el cielo azulado con un sol radiante como el cielo nocturno lleno de estrellas, el mar, el río y todo eso que nos maravilla de la naturaleza, empieza a describir cómo toda esa grandeza que nosotros vemos ahí es una manifestación de Dios y cómo también esa naturaleza que se manifiesta en nosotros, porque también si nosotros estudiamos o somos conscientes de ese milagro y de esa maravilla de nuestro cuerpo y de todo nuestro ser, finalmente podemos reconocer de que toda esa inteligencia y esa grandeza de lo que somos es porque es un reflejo o una manifestación de Dios mismo. Y así se va yendo en capítulo tras capítulo. Como les digo, pueden verlo en el canal de Vanadurga, en una playlist de Bhagavad Gita, donde explicamos cada capítulo. Hay uno sobre la visión cósmica, donde le muestra Arjuna ve dentro de Krishna todo el universo. Le da una enseñanza donde Krishna le muestra que realmente toda la creación, todo el universo es Dios. Nosotros decimos, el universo es el cuerpo de Dios y nosotros hacemos parte de ese cuerpo de Dios. Y en los últimos 2 capítulos, antes del 15º, que es el que vamos a enfatizar hoy, habla del yoga de la distinción entre el campo y el conocedor del campo, que es una enseñanza en la que expone eso que nosotros conocemos como el observador, que es la conciencia, y lo observado, que son todos los objetos del mundo, todos los fenómenos, incluyendo el cuerpo y la mente. Esta enseñanza la dicta Krishna con el propósito de que nosotros reconozcamos quiénes somos en esencia. Y es que nosotros en esencia, dicen ellos, no somos este cuerpo físico ni la mente, sino que somos la conciencia que está detrás de este cuerpo físico y de la mente. ¿Por qué decimos que está detrás? Porque ellos dicen que todo lo que nosotros podemos observar, como los objetos del mundo, nosotros no somos eso. Eso que nosotros podemos observar en el mundo es lo observado. Y el observador es aquel que es testigo de todos los objetos del mundo. Pero si hacemos el análisis, nosotros también podemos ser un testigo y un observador de nuestro cuerpo. Y no solamente con la vista física, que yo puedo ver mi mano, sino ser consciente, por ejemplo, de todas las sensaciones de mi cuerpo. Yo puedo ser el observador de las sensaciones de mi cuerpo, pero también puedo ser el observador de mis pensamientos. Entonces los yogis dicen que si nosotros podemos observar el cuerpo y la mente, es como si fueran objetos externos a nosotros, y en ese sentido hay algo más allá que es lo que nosotros realmente somos en esencia, y es ese testigo, ese observador de todas las cosas, incluyendo el cuerpo y la mente. Y esto es para decirnos sobre todo que lo que pase con el cuerpo y la mente no afecta a ese testigo, no afecta a ese observador. Y esa palabra observador o testigo, ellos también lo llaman conciencia pura, lo llaman el Atman. En nuestras palabras más familiares lo llamamos el alma. Nosotros somos el alma. Y el alma nunca se ve afectada por lo que le pase al cuerpo ni a la mente, nunca nace, nunca muere, nunca siente tristeza, nunca siente confusión, no tiene deseos ni apego. Nosotros en esencia estamos libres de todo eso. Y lo que busca esta enseñanza es que nosotros podamos establecernos allí, en esa conciencia pura, en ese Atman, en ese alma, para poder trascender todo el sufrimiento. Y en el capítulo 14º habla de las 3 gunas, que son unas fuerzas de la naturaleza que permean todo y que se llaman tamas, rayas y sattva. Tamas es una fuerza que ellos llaman oscura, depresión, estancamiento.
digámoslo así, quietud. Rajas es movimiento, agitación, pero también es transformación. Y sattva es pureza, es luz, es conocimiento, es sabiduría. Entonces esas fuerzas que permean toda la naturaleza también permean nuestro ser interior. Entonces ellos explican la importancia de que nosotros aspiremos sobre todo a cultivar la pureza, sattva, a través de la sadhana, a través de las prácticas espirituales, porque es la fuerza de la naturaleza que de a poco nos va a llevar a la liberación espiritual, como a trascender todos los pares de opuestos y, en palabras más prácticas, el sufrimiento de la vida. Y dice que el yogi o el sabio es aquel que trasciende esas tres fuerzas. Y eso es muy importante porque si bien nosotros a través de las prácticas espirituales debemos cultivar sattva, la pureza, hay un punto donde el sabio debe trascender incluso esa energía. ¿Por qué? Al ser una energía de la naturaleza, sigue atada a la dualidad, como al condicionamiento y a las cualidades que afectan todavía incluso al cuerpo y a la mente, aunque sea sádvico. Y como les mencioné ahorita, la conciencia, el Atman o el alma está más allá de todas estas cualidades. Pero eso igual se profundiza en los satsangs que ya dimos. Y en el 15º, que se llama el Yoga del Espíritu Supremo, en sánscrito Purushottama Yoga, empieza una enseñanza o continúa enfatizando en la enseñanza de esa conciencia pura. Esa conciencia pura o ese Atman que nosotros somos, lo llaman también el Espíritu Supremo, es otra manera de llamar a Dios, ¿sí? Porque para los yogis, eso que nosotros somos en esencia, esa conciencia pura, es Dios mismo. Para los yogis, la manera como nosotros nos relacionamos con Dios no es solamente desde la devoción de ese Padre o esa Madre divina, sino que nosotros sentimos que además de ese Padre y esa Madre divina, en nuestro interior, en nuestra alma, está esa Madre y ese Padre. Que nosotros en esencia o desde el alma somos idénticos a Dios. Por eso también en la tradición judeocristiana se dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, porque nosotros en nuestra alma tenemos un pedacito de Dios. Y voy a cantar un verso en sánscrito para que recordemos que la Bhagavad Gita y todas las escrituras del yoga están compuestas en este idioma antiguo, que no se habla así como nosotros hablamos, sino que siempre se canta. Y dice así: Sri Bhagavan Uvacha Urdhva Mulam Nadasakam Asvatam Prahurabhyayam Chandam Siyasya Parnani Yastam Veda Sabedabit. ¿Qué significa esto? El Señor bendito dijo, o sea, Krishna, hablando con Arjuna, le dijo: ellos, los sabios, estos que han visto esa divinidad, esa conciencia pura y han trascendido las tres gunas, el cuerpo y la mente, dicen, hablan del indestructible árbol pípala, con las raíces hacia arriba y las ramas hacia abajo. Entonces está como ilustrando un árbol al revés. Las raíces arriba, las ramas abajo, cuyas hojas son los himnos. El que lo conoce, conoce los Vedas. Entonces esta descripción, vamos a empezar a verlo, busca ilustrar cómo esta experiencia que nosotros tenemos en este momento son como los frutos de un gran árbol que tiene su raíz en Dios. Entonces ellos dicen, la raíz está arriba, por decirlo así, está en la divinidad suprema, que es absoluta, infinita, eterna. Y se va germinando y va creciendo hasta extender su tronco, sus ramas, sus hojas, sus frutos. Y explica cómo, por ejemplo, el tronco, desde esa raíz que es la divinidad misma, se va desprendiendo y se
se manifiesta el Purusha o el Espíritu Supremo y Prakriti, que es la naturaleza. El Espíritu Supremo es lo que también llamamos Shiva o conciencia pura, y Prakriti es lo que llamamos Shakti, que es como la madre divina, y todo el universo material. Estas dos fuerzas son las que sostienen toda la creación, desde la relación entre Purusha y Prakriti, Shiva y Shakti. Se manifiesta primero lo que llaman el Mahat, que es como el alma suprema, y de allí el Buddhi, que es lo que nosotros lo entendemos como el intelecto desde el Raya Yoga, pero desde esta visión es la mente cósmica. Porque lo que explican los yogis es que todo el universo es como un sueño de Dios en la mente cósmica. Y a partir de ese sueño de Dios, lo primero que surge son los 5 elementos. De esos 5 elementos, de los órganos de los sentidos, los órganos de acción, todo, digamos, la naturaleza, los seres y la naturaleza que se manifiesta. Y por último, a través de la experiencia de nosotros con los sentidos y los objetos del mundo, se sucede toda la, digamos, la experiencia de vida, ¿cierto? La experiencia de vida que los yogis entienden, digamos, movida por dos fuerzas, que son el apego y la aversión. Raga y Dvesha en sánscrito, que se reduce en los deseos, el apego y finalmente el sufrimiento. Entonces, si analizamos todo ese árbol, desde Dios mismo, el Espíritu Supremo y la naturaleza, Purusha, Prakriti, el Mahad o la gran alma, la mente cósmica que sueña todo este universo, los elementos, es como si se fuera desplegando ese árbol, raíz, rama, tronco, ramas, hojas, flores, frutos. Y en medio de todo ese árbol cósmico, pues estamos nosotros viviendo esta experiencia. Esta experiencia son los frutos de ese árbol cósmico. Pero también es muy lindo verlo así porque es una manera de reconocer de que todo esto que nosotros estamos viviendo es un solo ser, es como un solo árbol infinito donde estamos todos los seres como frutos de ese árbol, como hojitas de ese árbol, y que tenemos una misma raíz, una misma fuente que es esa divinidad. Y la meta del yoga es como regresar a esa raíz, a esa fuente. Y continúa diciendo Krishna, este árbol extiende sus ramas también hacia arriba y hacia abajo, como que esas ramas se extienden por todas las direcciones. Alimentado por las gunas o estas tres fuerzas de tamas, rayas y sattva, como estancamiento, movimiento y transformación y pureza, y los objetos sensibles, o sea, esta experiencia de vida son sus brotes. Aquí no se percibe su forma como tal, o sea, esto es una metáfora o como una ilustración. No se percibe su fin ni su origen, es infinito ese árbol. Tras cortar firmemente este árbol arraigado con la fuerte hacha del desapego, hay que buscar esa meta de la que nadie vuelve. Busca refugio en ese Purusha primordial del que brotó la antigua actividad o energía. Entonces aquí lo que nos dice es que ese árbol que ilustra toda la creación, no es posible percibir su forma, ¿cierto? Porque eso que es infinito no tiene realmente una forma. Las cosas que tienen forma es como este libro. Este libro llega hasta aquí, ¿cierto? Tiene una forma que es cuadradita, tiene un volumen, tiene un límite. Pero aquello que es ilimitado no es posible ver su forma de ninguna manera. No hay cómo delimitarlo. Entonces, también dice de que la manera de cortar este árbol, es decir, la manera de nosotros cortar la ilusión, también que es la base de todo ese sufrimiento, la dualidad de que yo estoy aquí, allí está el mundo, los demás seres, y a partir de allí los deseos, el apego y la aversión,
es a través del hacha del desapego, dice aquí. Pero esa hacha del desapego no es un desapego, digamos, superficial, de que yo me desprendo de cosas, de seres, incluso muchas veces de una manera como poco sana, como más que realmente desapegándome, es rechazando cosas que no me gustan. No habla de eso, realmente este desapego habla más que todo de un desapego desde la sabiduría. Porque incluso en esta vida nosotros podemos seguir interactuando con cosas, con seres, pero reconociendo de que la felicidad no está en esos objetos ni seres, que además esos objetos, seres y experiencias son temporales, son perecederos, al igual que este cuerpo y esta mente, y que si bien podemos interactuar con el mundo y con los seres de una manera amorosa, reconocemos que finalmente esa plenitud y esa felicidad que buscamos está es en el alma, está es en el Atman, está es en el ser interior. A eso es a lo que llamamos desapego, es reconocer realmente dónde está la fuente de la felicidad y relacionarme de una manera sana con el mundo. No es huir del mundo en ninguna manera, y por eso Krishna le dice a Arjuna de que tiene que luchar, porque Arjuna cree que él se está como desapegando como de esa situación, pero realmente está tomando es una decisión errónea, porque el desapego que él debe ejercer es cumplir su deber y ofrecer los frutos a Dios. Entonces nos dice de que nosotros debemos cortar este árbol, como a través del cultivo de la sabiduría. Y dice, busca refugio en el Purusha primordial, busca refugio en el Espíritu Supremo, busca refugio en Dios, de donde brota todo, de donde surge todo. O sea, no nos quedemos aquí como en esta inmediatez de lo que nuestros sentidos nos muestran. No nos quedemos aquí sacrificándonos por cosas pequeñas, sino que aspiremos a lo más grande, y es que volvamos nuestra mirada hacia el cielo en búsqueda de la raíz de ese árbol, que es ese Purusha o ese Espíritu Supremo. Y dice que cuando nosotros giramos nuestra mirada hacia ese cielo buscando a Dios, dice, allí no brilla el sol, ni la luna, ni el fuego. Los que llegan allí no vuelven. Esa es mi morada suprema. Entonces lo que quiere decir con esto es que cuando nosotros giramos nuestra mirada hacia Dios, trascendemos toda la naturaleza. Digamos que la luz divina no es como la luz física del sol, de la luna, porque allí ya no hay ojos para ver esa luz, sino que es una luz llena de paz, es una luz que manifiesta conocimiento supremo, que manifiesta dicha absoluta, eso es a lo que se refiere. Y que de cualquier manera, mientras nosotros continuemos aferrados como a estas experiencias del mundo, no va a ser posible ver esa luz divina. Para los yogis esta experiencia del mundo no es en sí algo, digamos, que debamos rechazar. Todo lo contrario, ellos dicen que nosotros debemos tener esta experiencia, pero reconocer cuál es su propósito, ¿sí? Y ellos dicen que la experiencia de este mundo busca que nosotros podamos evolucionar, ¿cierto? Eso es un tema que lo relacionan con la palabra karma, que no vamos a hablar ahora de eso, pero lo que busca es que cada experiencia de la vida es un plan divino para que nosotros evolucionemos paso a paso, ¿cierto? Es un proceso progresivo de evolución. Y eso que disfrutamos tanto en este mundo hace parte de eso. Pero eso que también sufrimos en este mundo hace parte de eso. Es un plan divino de evolución espiritual de cada una de las almas. Y cuando uno está en un camino espiritual lo reconoce mejor. Cuando no, uno se cree víctima del mundo y que por qué me pasa esto, lo demás, tengo muy mala suerte. Y entramos en una lucha contra el mundo y a veces terminamos cometiendo actos forzando, digamos, tener felicidad, pero terminamos o dañándonos a nosotros mismos o dañando a otros. Entonces uno nunca debe luchar contra eso, uno lo que debe es recibirlo con amor, la experiencia que Dios tiene planeada para uno. Sin duda hay que hacer un esfuerzo,
pero el esfuerzo para los yogis siempre tiene que estar alineado con el camino espiritual, con lo que llamamos el Dharma, hacerlo de una manera correcta, de una manera, digamos, sana, para no ejercer ningún daño sobre nosotros o sobre los demás. Y retomando el texto como tal, dice que este Atman o esta conciencia pura o el Dios en nosotros que está habitando este cuerpo y esta mente llega a un punto en el que se va. Llega a un punto en el que abandona este cuerpo y esta mente, que es lo que nosotros llamamos muerte. Y los que reconocen esto, los que reconocen la distinción entre el cuerpo, la mente y el alma, dice Krishna, son seres que no se engañan, es decir, son seres sabios porque están reconociendo de que lo que nosotros somos en esencia está más allá de este cuerpo y esta mente. Y eso que se va, que es el alma, ellos dicen que es como la luz que reside en el sol y que ilumina el mundo entero, ¿cierto? Y hay una metáfora muy linda que ilustra un poco este tema del sol iluminando el mundo, y es que cuando nosotros vemos el sol en el cielo y digamos aquí tenemos unas vasijas de agua, el sol se puede reflejar en cada una de ellas, ¿cierto? Y aparentemente podemos ver muchos soles, pero realmente es un solo sol. Y ese reflejo en cada vasija es nuestra alma, que aparentemente son individuales, pero que realmente son un solo sol. Entonces, cuando ilustra esto, está diciendo que, digamos, cuando se quiebra la vasija y se derrama el agua, que es cuando muere este cuerpo y esta mente, ese sol que estaba ahí reflejado simplemente se reconoce en su fuente, que es el sol que está en el cielo, ¿sí? Y que nunca, en ningún momento dejó de ser un solo sol. En ningún momento fue múltiples soles, sino que siempre fue uno reflejado en múltiples vasijas. Entonces ellos dicen que cada uno de nosotros somos como esa vasija, o el cuerpo y la mente es esa vasija, y nuestra conciencia, nuestra alma es ese reflejo de ese sol que cuando este cuerpo perece, recordamos de nuevo que somos ese sol único y radiante en el cielo, que es Dios, es el Atman, es la conciencia pura. Y por eso dice aquí en el verso 13avo, lleno la tierra y sostengo a todos los seres con mi energía. Me convierto en la luna y nutro a todas las hierbas. Resido en el cuerpo de todos los seres vivos. Convertido en el fuego Vaisvanara que digiere el cuádruple alimento. De aquí se refiere a que Dios reside en todos los seres como ese sol que se refleja en todas las vasijas en forma de fuego y digiere el alimento, es decir, esa misma divinidad es la que mueve todas las energías de este cuerpo, incluyendo el fuego digestivo que digiere el alimento, pero también la respiración, los latidos de mi corazón, toda esta sensibilidad de mis sentidos, el poder escuchar, ver, oler, tocar, gustar, todas esas fuerzas que mueven la naturaleza de este cuerpo, es una de las formas como Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque recordemos que aunque haya un cuerpo, él por sí mismo no siente nada, que es lo que pasa con un cuerpo sin vida. El cuerpo por sí mismo no siente nada. Para que pueda sentir tiene que haber allí esa fuerza vital o esa conciencia que le da vida, que permite que experimente, que pueda sentir y vivir. Y esa fuerza que sostiene la vida de este cuerpo y toda la sensibilidad de mis sentidos es Dios. Luego dice, estoy asentado en el corazón de todos los seres. De mí proceden la memoria y el conocimiento, así como la ausencia de ambos. Soy, en verdad, eso que hay que conocer mediante todos los Vedas. Soy el autor del Vedanta y el conocedor de los Vedas.
Entonces vuelve y repite, estoy en el corazón de todos los seres. Por eso los yogis nos dicen, cuando nosotros hacemos la meditación, y aprovecho para invitar al curso de meditación que vamos a iniciar el 16 de junio, pueden ver la información en las redes sociales, en la página web, donde vamos a profundizar en esto. Cuando nosotros meditamos, damos la instrucción de llevar la atención, ya sea al punto entre el pecho, en el corazón o al punto entre las cejas, con el propósito de hacer introspección. Cuando nosotros hacemos introspección y vamos hacia adentro, estamos buscando esto que dice aquí. Yo, Dios, estoy asentado en el corazón de todos los seres. Realmente cuando nosotros meditamos, estamos buscando a Dios en nuestro corazón, hacia adentro. Y una vez estamos ante la presencia divina en nuestro interior, podemos reconocer la fuente verdadera de la felicidad que ya está en nosotros y que no está en ningún objeto ahí fuera en el mundo. Y dice, en este mundo está lo perecedero y lo imperecedero. Todos los seres son lo perecedero, mientras que yo, la divinidad, soy el imperecedero. De aquí nos está volviendo a decir, diferencia entre eso que es temporal, pasajero, como el cuerpo y la mente que muere, y todos los objetos y las experiencias del mundo, la riqueza, la fama, cualquier cosa que busquemos en el mundo es perecedero, mientras que Dios, el Atman, el alma, eso que reside en nuestro corazón en este momento es eterno. Y es allí donde debemos poner nuestras esperanzas y todo nuestro propósito de felicidad. Ya para ir cerrando, el que sin engañarse me conoce de este modo, como el espíritu imperecedero, el que sin engañarse me conoce de este modo, lo sabe todo y me adora con todo su ser. Así pues, he enseñado esta ciencia, la más secreta. Conociéndola, el hombre o cualquier persona se vuelve sabio y todos sus deberes quedan cumplidos. Ese es el último verso. Y aquí hace énfasis en lo que acabé de mencionar. Cuando nosotros conocemos esa divinidad que hay en nuestro corazón, esa divinidad que mora en el corazón de todos los seres, que permea toda la vida, todas las cosas, que le da existencia y vida a todo, dice, cuando conocemos eso, somos sabios, ¿sí? Y todos nuestros deberes quedan cumplidos. Que ese es un poco el énfasis que quiero darle al curso de meditación, que lo llamamos mindfulness meditación, algo así como descubre la verdadera fuente de la felicidad o recuerda la verdadera fuente de felicidad. Porque cuando nosotros, todo lo que hacemos en este mundo, cualquier actividad, tarea, aspiración, viaje, relación, consumo, todo lo que nosotros hacemos con esas actividades es buscar la felicidad, ¿cierto? Pero si tú reconoces que la verdadera felicidad está en encontrar esa divinidad en tu interior, todos tus propósitos ya se cumplen, porque ya no tienes que ir ahí afuera tras de nada para cumplir esa meta, sino que tú ya la reconoces en tu corazón. Por eso dice que cuando uno conoce a Dios de esa manera, todos sus deberes quedan cumplidos. Vamos pues a cerrar aquí cantando en sánscrito el último verso que dice Hari Om Dat Sat Iti Srimad Bhagavad Gitatsu Upanishatsu Brahma Vidyayam Yoga Sastre Sri Krishna Arjuna Sambade Purushottama Yogo Nama Panchadashodhyayaha Om Shanti 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 Om Paz Paz Paz
Así termina el capítulo 15 de las Upanishads de la gloriosa Bhagavad Gita, la ciencia de lo eterno, la escritura del yoga, el diálogo entre Krishna y Arjuna, titulado El Yoga del Espíritu Supremo. Bueno, la idea con este satsang y todos los de la Bhagavad Gita es más que todo invitarlos a estudiar el texto, más allá de abarcar todos los temas, es como darles una introducción a cada capítulo, una mirada como de qué es lo que dice, y este en particular, Srimad Bhagavad Gita, Diálogos con lo Eterno por Swami Shivananda, es el que recomendamos estudiar, ya que allí Shivananda hace comentarios de cada verso explicándolos a profundidad. Voy entonces a invitarlos también a varios eventos que tenemos en el Ashram en San Rafael y aquí en Atman Yoga en el Poblado. El primero de ellos es el profesorado básico de yoga, ayurveda y ecología védica que se dicta en el Ashram Vanadurga en San Rafael y que es de 21 días comenzando el 26 de junio. Este es un profesorado en el que profundizamos en todo el estudio de la práctica del yoga, también de la ayurveda, que es como la medicina del yoga. Estudiamos también la Bhagavad Gita, profundizamos en este conocimiento y adquirimos herramientas para enseñar todo este conocimiento. Puedes buscar en la página web o contactarnos por redes sociales para inscribirte. Aquí en Atman Yoga en el Poblado vamos a iniciar, como les decía, curso de meditación el 16 de junio. Es presencial y también pueden tomarlo virtualmente si no pueden venir. Martes y jueves 4 clases con un precio de preventa de 180,000 hasta el 12 de junio y a partir de allí un precio de 230. Celebración del Día del Yoga por la Paz el 21 de junio, que es el Día Internacional del Yoga. Y vamos a hacer una bicicletada saliendo de Ciudad del Río, aquí por el sector del Poblado, hasta llegar al Jardín Botánico para clase de yoga. La salida de Ciudad del Río es a las 8:30, y la clase, bueno, el punto de encuentro es a las 8 en Ciudad del Río en el MAM, ahí junto al Museo de Arte Moderno, para llegar a clase de yoga al Jardín Botánico a las 10:20. Y aquí en Atman Yoga tenemos cursos básicos de Hatha Yoga para principiantes, quienes nunca hayan practicado y quieran iniciar. Tenemos cursos de 8 clases que va a iniciar el 16 de junio, martes y jueves de 7 a 8:30. Pueden escribirnos para mayor información. Vamos a cerrar con el mantra final y el Arati. Om